Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia, tanto presente como a nivel de Zoom. Hoy vamos a presentar un tema que es, yo lo llamaría un tema extraño. Ya sabemos que todo es novedoso, la inteligencia artificial. Me quise poner a revisar para presentar al doctor Julio Acosta sobre el tema y me quedé asombrado. En cardiología, en los últimos años hay más de 600 trabajos publicados a nivel mundial de inteligencia artificial y cardiología. Cuando tenemos la generación Millennium, la Z. Hoy en día tú hablas con gente de esas generaciones y te dicen, pero ustedes todavía usan Excel, ya va, y usan PowerPoint, en verdad. Ya va, y ustedes se siguen comunicando por Facebook. ¿Cómo es eso, disculpa, pero ustedes son todos unos viejos. Y uno dice, bueno, yo la verdad y bueno, eso es parte de la inteligencia artificial. En cardiología está teniendo mucho auge. No sé si va a llegar el día que solo veamos los pacientes a través de las redes o ni siquiera nos llamen, sino que pregunten todo por inteligencia artificial. Pero realmente eso es la inteligencia artificial. Los cambios que ha ocurrido en imagenología, sobre todo cardíaca, tanto en eco como en tomografía, ha hecho que los procedimientos ya invasivos y la cirugía sean mucho más cómodos. Yo, no una simple introducción a lo que es este tema muy extraño y muy novedoso para muchos de nosotros. Voy a presentar al doctor Julio Acosta Martínez, quien la verdad que no necesita presentación, es un ícono en Venezuela en la cardiología, tanto clínica como académica. Yo le pedí el favor que me hiciera un resumen compacto de su currículum, pero bueno, me mandó una hoja que yo obviamente no voy a leer porque si no va a ser más larga la presentación hacia él que la presentación que él va a dar. El doctor Acosta, como ya todos ustedes saben, es egresado de la Universidad Central de Venezuela, no le voy a decir en qué año. Él hizo posgrados tanto en la Universidad Central como estudios coronarios como especialista en cuidados coronarios intensivos en la Universidad de Florida. En la docencia, profesor, como ustedes ya saben, profesor de cardiología clínica en la Universidad Central y profesor honoris causa de la Sociedad Mexicana de Hipertensión Arterial. Fue asistente, fundador y director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario. Como académico, múltiples cargos: presidente del Colegio Venezolano de Endotelio en 1991, presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología durante varios lapsos, secretario de Educación de la Sociedad Venezolana de Aterosclerosis, entre otros. Es miembro de la American Heart Association y la Sociedad Americana de Hipertensión Arterial. Ha hecho múltiples trabajos de investigación clínica, presentados en distintos congresos, tanto nacionales como internacionales, y dictado también múltiples charlas en congresos de cardiología, medicina interna, endocrinología. Lo invita prácticamente de todas las sociedades relacionadas con nuestra cardiología. Y como último, recibió la condecoración al mérito del trabajo en su primera clase de la República de Venezuela y mérito al trabajo por la Sociedad Venezolana de Cardiología. Esto que acabo de decir es un súper compacto de su currículum, y a título personal he oído al doctor Acosta en múltiples charlas y es realmente un maestro como expositor. Son realmente agradables, no son aburridas obviamente. Sus charlas, no importa de lo que hables, tanto en su tema como en otras cosas. Y yo los invito a que se deleiten con la charla del doctor Julio Acosta. Por favor.
Gracias. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias, Jimmy. Es un placer y un honor estar de nuevo en este salón donde tantas reuniones hemos tenido. Me siento muy feliz de estar y agradezco la invitación para esta charla. Es un tema extraño, ¿no? Claro que lo es. Pero es un tema presente, inevitable. Mi interés en eso comenzó cuando hace unos años empecé a escuchar en los círculos médicos cierta reserva, desconfianza y hasta temor a la inteligencia artificial. Entonces pensé, pero si la inteligencia artificial nos rodea, cuando llamamos al banco, cuando hablamos con las compañías que nos prestan servicio, cuando escuchamos música, vemos películas en Netflix, compramos en Amazon, en cualquiera de ellos, y en todos esos casos está funcionando la inteligencia artificial. De manera que no es algo nuevo, ya es algo realmente viejo, si se puede decir. Hay multitud de publicaciones, libros, trabajos que se refieren a la inteligencia artificial. Y no solamente en eso, sino que en medicina ha abundado, como muy bien dijo el doctor Levy, las publicaciones en ese sentido. Del 2000 al 2017, las publicaciones en enfermedades cardiovasculares estaban realmente limitadas, pero en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento exponencial, algo tremendamente importante. Y las principales revistas del mundo, Estados Unidos, Circulation, la revista de la American College of Cardiology, las revistas más importantes de cardiología de Inglaterra, de Suiza y de Alemania, son los campeones ahora en la publicación de trabajos en este sentido. La definición, ChatGPT la puso, es una rama de la informática que se encarga de desarrollar sistemas y tecnologías capaces de simular la inteligencia humana. Son capaces de aprender, razonar, planificar, percibir y procesar el lenguaje natural, entre otras capacidades, permitiéndoles realizar tareas de manera autónoma y adaptativa. Para ello fue necesario gran capacidad de almacenamiento. Todas las revistas cardiológicas, médicas y de otras disciplinas están en la red digitalizadas. Todas las sociedades científicas tienen sus guías y sus publicaciones científicas en la red. Las autoridades regulatorias tienen sus páginas. Las universidades, los hospitales más importantes del mundo tienen puesta en la red sus métodos, sus criterios, sus principios. La industria farmacéutica tiene toda la información puesta, igual en la fábrica de productos de equipos médicos. Esa inmensa cantidad de información inevitablemente necesitaba ser manejada. Y para ello se requerían dos cosas: enorme capacidad de almacenamiento y gran potencia de ejecución. El crecimiento de la velocidad de cómputo ha sido tan extraordinario que en este momento estamos en miles de millones de instrucciones por segundo. Esa es la situación actual. En el campo de la medicina, la selección de esa inmensa cantidad de datos para alimentar los modelos de aprendizaje de las máquinas se hace por equipos, expertos en medicina, científicos de datos, ingenieros informáticos, matemáticos, expertos en estadística, expertos en lingüística y además otros profesionales de la salud. El aprendizaje de máquina, o también conocido como aprendizaje profundo, es una rama de la inteligencia artificial que se basa en algoritmos inspirados en la estructura y función del cerebro humano, específicamente las redes neuronales artificiales. Estos términos significan lo mismo.
red neural recurrente, red neural convolucional, capas convolucionales. Se refieren a múltiples capas de nodos interconectados, donde cada nodo, cada capa, realiza cálculos y transmite la información a nodos de las capas subsiguientes. La computación común, simple, es una información que se guarda de manera horizontal, con datos estructurados y con instrucciones para dar respuesta. Esa comunicación se hace de manera horizontal, como dije. La inteligencia artificial usa una gran cantidad de capas intercomunicadas, en donde una primera recibe información o una orden, la analiza, pasa a la siguiente, donde es vista desde otra óptica, la analiza, sus conclusiones las pasa a la que sigue y también a la de atrás. Y entonces se van perfeccionando los conocimientos y las decisiones y los procesos. En esencia, eso es lo que se llama aprendizaje de la máquina y aprendizaje profundo. Por ejemplo, si usted pone una información en la red en donde unos cardiólogos se fueron de vacaciones a la playa. Otro pone las mejores playas de Venezuela están en Los Roques. Otro pone hay vuelos que van de Caracas a Los Roques. Y entonces usted le pregunta a cualquiera de las máquinas de inteligencia artificial, voy de vacaciones, ¿dónde voy? Va a saber que usted está hablando de Venezuela, se va a enterar por sus publicaciones que es cardiólogo y le va a decir los cardiólogos, la mejor recomendación son que vayan a las playas y específicamente a Los Roques y hay las líneas aéreas tales y tales y tales. Ese es el tipo de aprendizaje y requiere en situaciones mucho más complejas e inmensas, expertos en matemáticas y expertos en estadísticas, porque se basa realmente en darle valor a cada información, entendiendo como valor la magnitud, la relevancia y el número de veces que se recibe, y esa valoración permite que sea seleccionada para, según datos estadísticos que ella misma maneja, pueda correlacionar y hacer prospección. Eso es lo que le permite que se elaboren textos con una palabra. Usted le dice playa y va a buscar en fracciones de segundo en toda la red coincidencias con playas y va a encontrar cuáles son el entorno donde se ha puesto y con cuáles otras palabras se ha conectado. Y va a seleccionar, de acuerdo a su peso que le ha dado a su información, lo que va con playa y puede decir un texto de media página o de una página si usted quiere. Esas son las redes neuronales, construidas a semejanza a modelos del sistema nervioso humano. Eso fue lo que inspiró esto. Identifica modelos preexistentes para generar nuevos contenidos a partir de enormes depósitos de datos no etiquetados ni estructurados. No etiquetados quiere decir que usted lo pone y la máquina evalúa a qué pertenece, si a matemática o a geografía, una información. Y no estructurado porque usted manda una cantidad de información que en la computación usual tiene una estructura. Usted está mandando fechas, está mandando cifras, está mandando geografía. Aquí no, aquí la máquina lo va a decidir dónde lo coloca. Aunque inteligencia artificial también trabaja con información estructurada y con no estructurada. Elabora patrones. Ese es su trabajo fundamental para identificarlos y para detectar cuando se salga de los patrones. Y esto es fundamental en medicina, porque en esencia eso es lo que hacemos. Tenemos elaborado un patrón de la salud y detectamos lo que se sale de ese patrón de salud. Eso lo hace la máquina. Y el procesamiento del lenguaje natural fue indispensable. Sin eso no se hubiera podido hacer, porque las computadoras no interpretan textos
ni hablado o escrito, lo transforma en píxeles o en lenguaje binario, positivo o negativo, más o menos. Y eso le va dando configuración para hacer todas estas asociaciones matemática y estadísticamente. Y luego lo transforma de nuevo en texto hablado y escrito, por donde va a salir la conclusión. En medicina, para entrar en materia, el acto médico comienza con el interrogatorio y el examen físico. Las clínicas y hospitales más importantes de ciertos países ya utilizan un sistema de escucha, grabación y transcripción de la entrevista entre el médico y el paciente. Lo graba, lo incorpora a la historia clínica electrónica e igual hace con los datos del examen físico que el médico va encontrando. Pero no solamente hace esto, sino que, según patrones aprendidos, evalúa la calidad del interrogatorio. Por ejemplo, si está usando el médico palabras amables, es empático, o si le está dando apoyo al paciente y se lo recuerda además de que no lo está haciendo. Y también da alertas sobre datos relevantes del interrogatorio y del examen físico que faltan en el trabajo del médico en ese momento. El examen físico se completa con la auscultación, por ejemplo. La auscultación electrónica hace renacer la vieja fonocardiografía, porque transforma los sonidos y ruidos cardíacos normales y patológicos en gráficos que aparecen en la pantalla del teléfono inteligente o del iPad o de la computadora. Pero además, la misma cabeza del estetoscopio obtiene 3 derivaciones del electrocardiograma, los sincroniza con los ruidos cardíacos y sirve para análisis adicional del ritmo cardíaco y de la conformación del trazado electrocardiográfico. Eso no es muy caro. Este modelo vale un poco menos de $400, el eco. El electrocardiograma tiene su renacer después de 100 años. De esa máquina original de Beethoven pasó a recursos portátiles que permiten el registro electrocardiográfico. Hay varias marcas, varios modelos. Se basan en 2 electrodos, o en 3, o en 8, para producir 1, 6 o 12 derivaciones respectivamente. También es enviada al celular, al iPad o a la computadora, y es analizado por un software incorporado al teléfono o a la computadora. Básicamente, diagnostica ritmo cardíaco y frecuencia, taquicardia, bradicardia y fibrilación auricular. La cardiología actual se enfrenta a 3 problemas fundamentales en términos de prevalencia e incidencia: fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y estenosis aórtica. Y es allí donde se ha dirigido la mayor investigación y desarrollo de las tecnologías basadas en inteligencia artificial. Encima de eso, como ocurre en todas estas recursos que van saliendo, usted puede suscribirse y en tiempo real los datos son enviados a la central en California, que es donde está esta, y entonces hay una respuesta más amplia y más completa por médicos que están analizándolo, y tiene la opción de una consulta de telemedicina por un precio razonable, por supuesto. El vectocardiograma ha recuperado terrenos desde hace más de 60 años que lo abandonó. Los sistemas actuales analizan las 12 derivaciones del electrocardiograma, un registro de ritmo y las asas vectocardiográficas, que se abandonaron por la dificultad y porque no eran cuantificables y dependían del observador. Ahora se cuantifican vectores, velocidad, dirección, etc. Pero se han incorporado sistemas multimodales que se basan en 2 o 3 grupos de información para obtener un diagnóstico y un pronóstico. El Cardicio, que ya existe en Venezuela, está disponible
por un costo asequible, suma análisis electrocardiográfico, ritmo electrocardiográfico y datos clínicos solicitados por la máquina en relación con antecedentes, sintomatología, etc. Y no solamente hace una conclusión electrocardiográfica, sino que hace cuantifica la probabilidad de enfermedad estructural o funcional y el riesgo del paciente. Estos sistemas no están dentro de una máquina, sino que en su mayoría están conectados por la red con sedes centrales. El de Cardicio está en Alemania, pero que funcionan en tiempo real y los resultados se obtienen en poco tiempo, 2 o 3 horas. Ahora, el electrocardiograma es sorprendente que 12 segundos de una derivación tiene 30.000 puntos de análisis. Y esos puntos de análisis tienen vectores, amplitud, dirección y evolución suficiente para hacer diagnósticos más allá de lo que ve el ojo humano. Se trata, por ejemplo, del electrocardiograma para evaluar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Ustedes dirán, bueno, no tiene lógica. No se trata de lógica. Se trata de que son 1.600 pacientes de la Clínica Mayo que tienen insuficiencia cardíaca clínica, ecocardiograma, determinación del péptido natriurético y el electrocardiograma de 12 derivaciones, y que se mandan como datos no estructurados a encontrar patrones y asociaciones no supervisadas. Y es sorprendente cómo encuentran asociaciones y patrones que no veíamos. En este caso, el área bajo la curva de la detección de pacientes con fracción de eyección por debajo del 50% es de 0,88, casi perfecto. Comparable o un poco superior a lo que puede hacerse con la determinación del péptido natriurético. Pero hay una diferencia. Por ejemplo, el análisis del electrocardiograma tiene un valor predictivo negativo de un 97%. Eso es casi un 100%. De manera que se dice que la fracción de eyección está por encima del 50%, es porque está. Mientras que el péptido natriurético tiene valor predictivo positivo, superior que el electrocardiograma. Entonces, la combinación de ambos permitirá tener mejor y más exacta aproximación al paciente. Y así han seguido. Se ha comparado la historia clínica con el electrocardiograma aislado para hacer predicción del desarrollo de la incidencia de eventos de insuficiencia cardíaca. Y realmente, de nuevo, un área bajo la curva de 0,80 para el electrocardiograma superior a la historia clínica, y si se usan ambos combinados, se mejora aún más la predicción. Y el otro cambio cardiológico en la medicina cardiológica actual es la monitorización ambulatoria de los pacientes, en este caso de la insuficiencia cardíaca. Permite prevenir y adelantarse al desarrollo de complicaciones graves por insuficiencia cardíaca, hospitalización, etc. Y eso es lo que se hace ahora con programas que ayudan al diagnóstico de insuficiencia cardíaca o la aproximación mediante una sola derivación del electrocardiograma, la derivación D1. Eso es lo que hace el NIHA-HF, un procedimiento de inteligencia artificial que utiliza el electrocardiograma, la derivación D1 solamente, y una puntuación de 0 a 100. Como ustedes ven en el gráfico, el índice de insuficiencia cardíaca está ilustrado por las líneas negras, los puntos negros y azules. Y en condiciones de bajo riesgo, en un mismo paciente, está en 0 o cerca de 0, obtenido de la derivación de 1, pero comienza a subir hasta 20 o 30 días antes de que se presente la situación seria que amerita hospitalización.
como está ilustrado en la barra rosada, y luego empieza a descender cuando el paciente mejora. Esto permitirá que en los 20 o 30 días antes del agravamiento del paciente se tomen las medidas terapéuticas adecuadas para evitarlo. Lo mismo hace este reloj y cualquiera de los relojes inteligentes. Analizan el electrocardiograma y cuando se aplica inteligencia artificial, entonces permite predecir la reducción de la función sistólica ventricular izquierda con un 88% de valor diagnóstico. Pero se ha avanzado en la monitorización, sobre todo de la insuficiencia cardíaca. Y el sensor implantable detecta frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, amenaza de fibrilación auricular, frecuencia cardíaca durante la fibrilación, la actividad del paciente, la congestión a través de alteración de la impedancia aórtica por edema tisular y la frecuencia respiratoria. Eso permite catalogar cada uno de esos elementos en riesgo alto, medio o bajo y, en definitiva, producir una catalogación del paciente. De nuevo, vean ustedes que el riesgo de insuficiencia cardíaca comienza a aumentar, de acuerdo con estos parámetros, desde 30 días antes de que se presente la situación de gravedad. Eso es lo ideal. Ahora se utiliza incluso sensores de presión arterial colocados en vena pulmonar. Ese procedimiento invasivo también se utiliza con el fin de detectar los cambios que puedan predecir la aparición de una gravedad. Pero estos procedimientos tienen igual capacidad de predicción. Permite separarlos en 3 grupos, bajo, medio y alto riesgo, con una sensibilidad entre 68 y 73% y una posibilidad de falsos positivos muy baja, de 1.4 pacientes por año. De nuevo, la última publicación de la revista europea de insuficiencia cardíaca de este mes presenta los 5 grandes avances de insuficiencia cardíaca. El primero es el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con el teléfono inteligente. Pero se recuperan elementos del pasado, como por ejemplo la cardioseismografía, que era el registro del movimiento del corazón, que se utilizó por los años 60, 70 y 80. El corazón tiene movimientos que se analizan en eje de las X y de las Y un eje longitudinal, con el teléfono colocado en el paciente, sobre el esternón del paciente de cúbito supino. El teléfono tiene sensores de movimiento y los programas de inteligencia artificial evalúan esos cambios de movimiento, su amplitud y su velocidad y en el sentido en que se hacen. Y entonces produce, con este estudio de más de 1000 pacientes, una determinación de riesgo de insuficiencia cardíaca con un área bajo la curva prácticamente de 1. Eso es cerca de un 100% de exactitud. Uno de los elementos importantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es el implante de desfibrilador automático, que utiliza un protocolo establecido universal con varios parámetros. Bueno, el estudio de un electrocardiograma de 12 derivaciones por inteligencia artificial ha permitido detectar la necesidad de un desfibrilador implantable con la misma capacidad que lo hacen los procedimientos estándares para implante de desfibrilador automático. El otro campo de desarrollo de la cardiología ha sido de la ecocardiografía. En el análisis por inteligencia artificial se segmentan las estructuras cardíacas, se etiquetan y se analiza su movimiento.
Se evalúa la función cardíaca mediante parámetros específicos como la fracción de eyección, grosor del ventrículo izquierdo, a partir de las imágenes ecocardiográficas, y detecta anomalías estructurales y funcionales automáticamente. Por ejemplo, una imagen de video de la proyección bicameral o en el eje longitudinal permite por inteligencia artificial detectar el agravamiento de la estenosis aórtica o la aparición de complicaciones de estenosis aórtica moderada y severa. Ese es el tipo de ayuda que las nuevas tecnologías va a ofrecer al médico y va a poner en manos del médico. Porque esto, si bien va a ser obtenido por el ecocardiografista, quien lo va a utilizar es el clínico, básicamente, para tomar medidas previas a las catástrofes, como por ejemplo intervenciones de modificación de reemplazo de la válvula aórtica. Y el avance del ultrasonido ha llegado a los equipos portátiles, cuya importancia fundamental es en los servicios de emergencia o en el examen clínico al lado del paciente. Esto es muy pequeño y transmite al teléfono inteligente no solamente la señal ecocardiográfica, sino que va dando instrucciones para personas no expertas sobre cómo obtener la mejor imagen y luego ofrece los parámetros de función ventricular. Eso es muy importante en emergencia para ayudar a la selección de pacientes con un síndrome coronario agudo, con una pericarditis, con una complicación pulmonar o un síndrome aórtico agudo. Eso está diseñado para el médico de emergencia. La tomografía computarizada coronaria se le aplican algoritmos que pueden procesar imágenes de tomografía computarizada para detectar, además de la calcificación, placas de ateroma, estenosis coronaria y calcular el riesgo cardiovascular. Pero además evalúan el índice de atenuación grasa perivascular, que es uno de los elementos objetivos de imágenes más útiles e importantes para detectar inflamación de las arterias coronarias. O sea, actividad inflamatoria aterosclerótica. Entonces, Clearly, que es un algoritmo para tomografía computarizada, detecta la característica de la placa, además del estado de la pared y de la luz vascular. Pero no se queda allí. El programa de Siemens de HeartLab de reserva de flujo fraccional utiliza la imagen de la tomografía computarizada, no solamente para evaluar el estado de la luz y de la pared, sino en base a mecánica de fluido y aparición y desaparición del medio de contraste de tomografía, calcular la reserva de flujo coronario, la reserva de flujo fraccional y la resistencia microcirculatoria. La mitad de los pacientes isquémicos sintomáticos tienen enfermedad microcirculatoria predominante o única. De manera que para nosotros los clínicos es una información fundamental, que por un método no invasivo, los hemodinamistas saben lo costoso y difícil que es calcular fisiología coronaria en el laboratorio de hemodinamia. Es costoso, toma tiempo, y las compañías aseguradoras no reconocen ese gasto. Hacerlo por tomografía computarizada ha demostrado su capacidad en muy corto plazo. De manera que cuando el médico hemodinamista va a evaluar la estenosis, ya va con una información previa sobre la reserva de flujo fraccional y la reserva microcirculatoria que le permitirá tomar decisiones mucho más rápidas en el laboratorio de hemodinamia instantáneamente. Pero el asunto sigue. Una de las grandes utilidades de la inteligencia artificial son modelos multimodales, como dije. En este caso, utiliza la imagen de la luz vascular por tomografía computarizada, utiliza la imagen de la pared coronaria y utiliza la presencia de datos de inflamación perivascular para, unido a los factores clínicos del paciente, establecer un diagnóstico de riesgo y de pronóstico
más exacto y más que se pueda adaptar mejor a las guías internacionales. Las guías internacionales establecen riesgo medio, bajo, alto, pero en base a los criterios, a los parámetros de los puntajes conocidos, el europeo o de Framingham. Pero la mitad de los pacientes que tienen complicaciones isquémicas agudas no tienen el riesgo alto demostrado por los puntajes tradicionales. Esto permitirá mejorar y adaptar mejor las guías internacionales al manejo del paciente. Esto tiene desventajas. Uno, el más conocido, hay exposición de los datos del paciente en la red. Segundo, puede haber elaboración e informes y reportes falsos por médicos que utilicen la inteligencia artificial. Puede haber sugerencias terapéuticas inexactas y peligrosas. Y hay inequidad, porque en los trabajos que sirven como evidencia para alimentar la red no están representados ni todos los países, ni todas las razas, ni todas las clases sociales. Entonces puede haber confusión e inexactitud. Yo le pedí al chat, a GPT-4, que elaborara el informe preoperatorio de un paciente que se llama Juan Pérez, masculino de 45 años. No le dije más nada. Y elaboró un informe perfecto. Todos los datos normales y el riesgo bajo. Eso se presta a actividad delincuencial. ¿Por qué lo hizo? Bueno, después me di cuenta que lo que yo no ponga como anormal, lo va a interpretar como normal. Pero puede usarse para situaciones no muy permitidas. Hay alertas. Sesgo debido a un entrenamiento con información incompleta o inexacta. Como dije antes, hay equipos que van a decidir con qué se alimenta la máquina. Esa información puede ser incompleta, puede ser inexacta o puede ser creada con intereses específicos. Eso va a producir alucinaciones, que son conclusiones de la inteligencia artificial que no se corresponden a la realidad. Ya mencioné el uso inapropiado por ignorancia o mala fe o el uso delincuencial. Hay un error proveniente de la caja negra que se llama, porque ese proceso y esos datos no están a la vista. Usted no sabe por qué se concluyó un riesgo alto o bajo. No se pone entonces la razón de los resultados. La inteligencia artificial es un recurso, no es un fin. Debe interpretarse y usarse con cuidado. No sustituye al médico, jamás lo hará. El médico debe obtener los datos adecuados, debe observar los resultados y ver si coincide con la lógica de la situación clínica y debe aceptarlos o rechazarlos. Pero indudablemente tendrá que tratar con el paciente. Las máquinas no tratan ni al paciente ni con el paciente. Los genios de la inteligencia artificial insisten, no hay manera de reemplazar la presencia del médico. Entre otras cosas, porque las decisiones de inteligencia artificial se basan en evidencias, pero no hay evidencia para todas las situaciones clínicas. Yo diría que hay evidencias para un número muy limitado todavía de situaciones clínicas. En ese momento, el médico tendrá que aplicar su criterio, su experiencia, sus conocimientos y su buena fe para beneficio del paciente. Muchas gracias por su atención. Excelente exposición. Me gustaría, antes de finalizar esto, que las preguntas, si hay preguntas del auditorio, por favor, doctor Martín Espino. Julio, quisiera saber cuánto es el costo de todos estos programas que uno pueda tener, si es un costo demasiado alto, porque tengo entendido que podría ser costoso. Sí, ese es un punto, a eso me referí cuando inequidad. La inequidad no solamente es que no todas las razas, culturas, países estén representados, sino también
que el acceso a estos recursos no va a ser igual para todos. De hecho, se considera que este desarrollo tecnológico va a aumentar las diferencias de los pacientes atendidos en un sitio o en otro. No hay, hasta ahora, la posibilidad de que los avances tecnológicos se acompañen de una reducción de costos o con costos parecidos a los actuales. En mi opinión personal es que los progresos en medicina son de alto costo y muy alto costo. Sin embargo, la utilización depende del precio de lo que se desee. Los sistemas de monitorización apoyados por inteligencia artificial son económicos. Por ejemplo, que transmite el electrocardiograma y lo analiza, esto vale $100. El estetoscopio electrónico con análisis de inteligencia artificial no llega a $400. El uso de cardicio son $100 por consulta. La telemedicina por inteligencia artificial es del orden de los $50. Pero naturalmente la incorporación de los análisis automatizados de ecocardiogramas y de imágenes angiográficas, eso va a ser costoso. Pero no tienen que ser comprados los equipos, ni siquiera eso es lo que se ofrece fundamentalmente, sino que se utilicen los recursos de una base central caso por caso y se pague caso por caso. Eso es lo que lo va a hacer asequible. Antes que haya otra pregunta, hay una pregunta de la doctora Hilda María Atienza. ¿Cuál es su experiencia, doctora Acosta, en inteligencia artificial y resonancia magnética, sobre todo en medir el porcentaje de realce tardío, especialmente en la miocardiopatía hipertrófica? Y el precio, si usted lo sabe, del FFAR en el caso de CT, de tomografía computarizada. No, yo no sé los precios. La resonancia magnética, y agradezco que lo haya mencionado, eso es uno de los aspectos que dejé fuera de mi charla, porque no estoy familiarizado con ello. Pero específicamente, las aplicaciones fundamentales son en aumento del destaque del realce tardío, de gadolinio, y en el diagnóstico de miocardiopatías específicas como amiloidosis, sarcoidosis, enfermedad de Fabry, etc. Quiero hacer un comentario adicional, sobre todo en mi especialidad, es con respecto a la angiotomografía coronaria y el FFAR o la función de estudiar la parte funcional de las coronarias. Existe un software que esperemos, la doctora Hilda Mari nos está oyendo, que nos va a permitir estudiar funcionalmente la coronaria, como ya lo mencionó el doctor Acosta, y es un software que, bueno, es relativamente costoso. Sin embargo, la angiotomografía coronaria y todo esto que acaba de mencionar el doctor Acosta, y también lo señaló un poco solapado, es la interpretación que se le da a todos estos estudios. Porque ya lo pueden haber visto entre nosotros los colegas, inclusive. No, yo me voy a hacer una angiotomografía, quiero ver cómo están mis coronarias. Y entonces cambiamos, o sea, vamos a tener una información que tenemos que saber cómo la vamos a interpretar. Porque la vulnerabilidad de una placa es un tema hoy en día, y el doctor Acosta es un experto en el tema, y que tomamos muchas decisiones que al final las toma, aunque no lo crean, el hemodinamista abajo o el paciente dice, no, ponme el stent porque, para que no progrese. Y esto es algo que está ocurriendo en tomografía y en muchas áreas de hacer procedimientos terapéuticos, sobre todo, que no hace falta. Por eso es que siempre la visión del médico clínica, más que el intervencionista o que el imagenólogo, va siempre a estar por arriba de la inteligencia artificial. ¿Quién quería hacer una pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Doctora Piamo. Doctora Piamo. Hola, buenas tardes. Felicitaciones por... No se oye. ¿Ahí? Ahí. Muchas gracias, doctor, por agradecer su visita hoy. De verdad que un honor que esté visitando.
es más que todo un comentario, y es porque nosotros somos usuarios de inteligencia artificial, por lo menos en el equipo de ECO, que usualmente nosotros estamos utilizando ya desde hace un par de años, y en donde yo encuentro la utilidad más allá del costo como tal del equipo, es en el rendimiento de los estudios a mediano y a largo plazo. Entonces tú puedes hacer una inversión en un equipo que te va a disminuir el tiempo del paciente en la sala para la adquisición de la imagen. Claro, nosotros estamos pasando por una crisis que no hay que señalar específicamente, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos un mayor volumen de pacientes, nosotros pudiéramos rendir un promedio de unos 10 minutos de adquisición, solo de adquisición, con un procesado más o menos óptimo, siempre y cuando las imágenes estén bien adquiridas. Una parte humana en donde tiene que poner la mano en el traductor y en la ventana acústica del paciente de manera correcta, para que el software nos realice las mediciones de manera adecuada. Con pacientes con buena ventana, con el hermano del doctor, por ejemplo, nosotros pudiéramos demorar 10 minutos adquiriendo un estudio y ya de una vez saliendo las mediciones de una vez con la inteligencia artificial del equipo. Claro, eso no ocurre porque muchas veces no. Pero si, digamos, tuviéramos, digamos, no sé, en la India, en un país, o en la China, una superpoblación, nosotros pudiéramos hacer eso. Entonces, el costo de la inteligencia artificial en total tiene que ser visto de otra manera, desde otra perspectiva. Más bien, digamos, podemos invertir en inteligencia artificial, por ejemplo, que a mediano plazo yo voy a recuperar mi inversión y voy a poder rendir más rápido a un requerimiento determinado de una condición. No sé si invertir. Y eso también va a venir, por ejemplo, también en las áreas específicas de otras imágenes. Se entiende que también en la inteligencia, digamos, la hipercelular, teoría personal, y cuando estás jugando Candy Crush te salen mil mensajes. Te medimos la presión arterial, la temperatura, todo. Y eso, digamos que es otro tipo de tecnología más grosera. No es la tecnología de inteligencia artificial a la que nosotros como especialistas debemos estar enfocados en la actividad. Esa es mi parte. Muy válido y relevante. Gracias, Loane. Para mí, el honor es mío estar aquí. Muchas gracias por tus comentarios. Realmente se trata de una relación costo-beneficio. Tienes razón, que tiene que analizarse los costos desde otra óptica. Uno muy importante es la reducción del tiempo, la facilidad para que el médico elabore informes y obtenga la información amplia y precisa en menos tiempo y con menos trabajo. Ese es uno de los objetivos fundamentales. Julio, te hago una última pregunta. ¿Cómo ves tú que vaya a trascender esta información de caja negra que uno tiene esta inteligencia artificial a guías? O sea, bueno, ese es el debate eterno entre la inteligencia y la, digamos, entre la intuición médica y la medicina basada en evidencia como tal. Es creación de patrones, o sea, uno ve un paciente y de repente, ¿sabes? Por cosas que uno no sabe, ¿no? Este tipo de ese dolor no me gusta, o sea, pero demuéstramelo. Bueno, mira, uno no sabe cómo llegó a esa conclusión. Muchas veces es lo que se llama intuición médica o, ¿sabes? Eso existe, pero como no tienes cómo demostrarlo, el que es, digamos, de guías, de puntos, de cosas, no te cree. Siento que con la inteligencia artificial pasa un poco lo mismo, o sea, se mete una serie de datos, pues una publicación donde dice, no, bueno, cuando estos puntitos salen por aquí, eso es que es hipertrófica, y si por acá el dibujito sale para abajo, es una amiloidosis. Y hasta ahora eso no se ha transmitido a guías. ¿Tú crees que eso de alguna manera pueda cientificar, por usar una palabra inventada, esas cosas que con la inteligencia natural a veces uno sin saberlo lo hace ahora de una manera, digamos,
reproducible pueda de alguna forma repercutir en la guía en el futuro, o que aparezca en la literatura, o sea, no sé, yo creo que porque uno lo ve con escepticismo, ¿no? Sí, pero Oye, una de, estos punticos salieron ahí. no, una de las cosas más importantes es, del uso de la inteligencia artificial es establecer prioridades. Por ejemplo, en el análisis radiográfico, la inteligencia artificial no solamente detecta anormalidades, elabora las posibilidades diagnósticas, sino una de las cosas más importantes que hace es establecer prioridad en cuanto a riesgo y emergencia. Una simple placa detectora puede generar alto riesgo, mediano riesgo o bajo riesgo, para que el médico ponga prioridad a los pacientes y a la acción que hacen. Igual es válido para la emergencia. El análisis electrocardiográfico permite predecir el riesgo mediante esos 30.000 puntos que aparecen en apenas 12 segundos de registro electrocardiográfico. El ruido que hay en un análisis, en un trazado electrocardiográfico es enorme. Cuando se amplifica por los procedimientos adecuados, resulta que no hay solamente P, Q, R, S y T. Hay una cantidad de información, de ondas, de vectores dentro de cada una de las ondas y en los intervalos del segmento PR y en el segmento QT. Esa fineza es lo que conducirá, junto con los datos clínicos que va a pedir el equipo, establecer prioridades. Alto riesgo, bajo riesgo o mediano riesgo, que es una de las cosas que hacemos los clínicos con nuestra intuición clínica. Pero, ojo, nunca podrá tener un reemplazo total de esa intuición clínica. Ayudará a la intuición clínica, pero no la reemplazará. Claro, pero eso, pues la intuición clínica nunca va a estar en la guía. Esto podrá en algún momento decir, sí, mira, sí, a lo mejor sí, porque es algo reproducible. Que una guía decía que salga, mira, el B1 no sé qué, y si tal, ¿sabes? Por eso. ¿Cómo metes una intuición clínica en una guía? No entra, pues son con las dos caras de la moneda de la medicina, la parte, digamos, artística y la parte científica. Son caras opuestas, o sea, y generalmente el que es muy medicina basada en evidencia desprecia la parte, digamos, de incisión y viceversa, y realmente las dos caras de la moneda son importantes. Pues yo veo que a lo mejor este tipo de técnicas empieza de alguna forma a poder hacer que se tomen en cuenta esas cosas que uno no sabe, pero que puede reproducir por una máquina dentro de los algoritmos de manejo de los pacientes que puedan aparecer en guía. Eso es que al final, no sé, es una cuestión más filosófica que otra cosa. No, válida. Tengo dos preguntas y comentarios. La doctora Ilamari menciona algo bien válido. Aquí está el doctor Khrushchev, que tenemos de neumonólogo. En imágenes tenemos muchos años con inteligencia artificial para nódulos pulmonares, masas mamarias, pólipos en colon. Bueno, es muy bueno en ayuda al médico y disminuye el tiempo de exploración, nunca dejando por fuera al médico, lo mismo que en cardiología. Y para unirlo, el doctor Cababe le menciona: excelente conferencia, doctora Costa. Mis saludos. Hay quienes tienen temor que la inteligencia artificial pueda suplir al clínico. Entiendo que la inteligencia artificial ha venido resultando y resultará en una extraordinaria herramienta para las decisiones del clínico. ¿Algún comentario al respecto? Muchas gracias, Ilemari. Yo creo que la inteligencia artificial no va a reemplazar al médico, pero sí puede ser que la sociedad valore más a los buenos médicos. El médico empírico puede ser que se deje de lado, pero un buen médico nunca va a reemplazar la palabra del médico en el trato con el enfermo para obtener sus preocupaciones, para la prioridad de su salud, para sus preferencias en decisiones terapéuticas, etc. Yo creo que el
médico, así como el artista, el poeta, el músico, que se ve amenazado por la creación de música por inteligencia artificial de una manera muy fácil. Los buenos músicos nunca serán reemplazados por inteligencia artificial. Bueno, después de ver todo esto de los falsos resultados de la caja negra, etcétera, pienso que aún cuando se avance en esta metodología, nunca podrá reemplazar el juicio clínico correcto del cardiólogo que está evaluando a su paciente. Ya lo creo, lo veo como una gran ayuda en la parte imagenológica, sobre todo, pero a nivel de juicio clínico, yo no creo que jamás sea reemplazado. Bueno, ya para finalizar, una preguntita más aquí. Saludo final. Ay, no. Felicitaciones de parte de la doctora Ilamari, felicitaciones al doctor Acosta, un honor escucharlo. Saludos de Ramón, quien también está oyéndolo acá con gran orgullo. Como dije al principio, el doctor Julio Acosta nunca nos va, o sea, jamás nos va a dejar mal. Y esta charla que nos acaba de dar, lo más importante, aparte del conocimiento que adquirimos, es que nos sirve tanto a la sociedad médica como a la institución como una abreboca para lograr tanto obtener mayores instrumentos relacionados con la inteligencia artificial y extrapolar todo lo que acabamos de hablar de cardiología e inteligencia artificial a otras áreas, a otras especialidades, y que en esta sociedad, sobre todo de tantas charlas que se han hecho últimamente académicas, que la inteligencia artificial forme parte regular de estas presentaciones. Una vez más, muchísimas gracias, doctora Acosta. Les repito, un honor para esta institución. No es que el doctor Acosta está invitado, es que el doctor Acosta forma parte de esta institución desde hace muchos años. Todavía forma parte de ella. Muchísimas gracias, doctor Acosta, y gracias por su asistencia.